Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, una vez más estamos con ustedes, hoy Juanca, Eric y mi persona para compartirles un tema que Juan Carlos nos propuso y pues vamos a darle el pase a él para que nos cuente de qué se trata. Muchas gracias. Encantado de estar nuevamente con ustedes. El tema que les propuse lo podemos decir dolores de crecimiento. No sé si les ha pasado, a mí no hace mucho me pasó. Llamé a una pequeña empresa que nos brinda servicios aquí en mi casa para hacer remodelaciones pequeñas y ajustes. Y bueno, le mandé un mensaje de audio, le mandé un mensaje de texto, lo llamé. Y como dicen ahora las nuevas generaciones, me dejó en visto. No me atendió, no me volvió la llamada. Tuve que buscar otro proveedor para hacer los arreglos. Soy cliente antiguo de esta pequeña empresa y sé que la persona que está a cargo es una persona responsable, que hace muy bien su trabajo, por eso sigo siendo cliente de ella. Pero esta vez, nada, no pasó, no se reportó. Entonces, muchas veces hablaba con Carla y Eric en su momento de que con muchas empresas pasa eso. El típico que la cafetería que empieza a crecer y tiene problemas, que por ahí Carla trae una historia que después nos puede servir, o el proveedor que cambia el local y ya no es lo mismo, o la empresa que ya no da abasto como esta y entonces deja de atender llamadas con lo que eso ocasiona, porque no es solo la venta que perdí, quizá incluso no sea tan importante. Lo más relevante es que estoy perdiendo una referencia, estoy perdiendo un cliente y muchas cosas que pueden conllevar. Entonces, el planteamiento que les traigo es que hablemos un poquito sobre cuáles pueden ser las causas de esos dolores de crecimiento, los dolores que una empresa siente cuando crece, entendiendo por dolores esas cosas que no salen bien. En términos muy generales, y siguiendo mucho un autor que Eric y yo nos gusta mucho leer, que es un apellido muy difícil de pronunciar, pero aquí lo hemos pronunciado varias veces, Michael Wicks o Mitchell Wicks, pues bueno, y siguiéndolo a él y siguiendo lo que dice la teoría de administración en general, porque tampoco es que estamos redescubriendo el agua tibia, hay cuatro grandes temas que hay que ponerles atención cuando uno tiene dolores de crecimiento. El orden, hay que poner un orden, este no es un orden priorizado, es un orden de aparición, digamos, y sería temas relacionados con ventas y mercadeo, temas relacionados con números, finanzas, costos, márgenes, temas con productividad o eficiencia o procesos y temas de talento humano o de las personas que colaboran en la empresa. Entonces, un poco la propuesta es que empecemos a discutir por ahí. Y bueno, para no acaparar aquí la conversación, desde el punto de vista primero de ventas y mercadeo, que sé que es lo que le apasiona a Carla, eh, ¿cómo visualizas qué podría ser uno de los problemas que podríamos ponerle atención a la hora que estamos creciendo y viendo esos temas de ventas y mercadeo? Bueno, uno de los tantos temas que lo comentábamos ahora fuera de cámaras tiene que ver con la elección del posicionamiento en temas de marketing, ¿verdad? El posicionamiento organizacional, no me refiero exactamente al posicionamiento de producto o servicio. Hay un tipo de posicionamiento, una escogencia de estrategia de posicionamiento que tiene que ver con desposicionar a la competencia, por ejemplo. Mira, entonces, trayendo esto a una forma práctica, les contaba yo a Eric y a Juanca que hace poquito vi en una red social una cafetería que se está haciendo muy famosa en el lugar donde vivimos Juan Carlos y yo, que es Cartago. Mira, ahora se está llenando mucha oferta gastronómica y me llamó mucho la atención que dentro de el video que ellos estaban haciendo en esta red, había gente que se estaba quejando y ellos lo estaban publicando, de que el local era muy pequeño y que a veces llegaban y no había espacio y había que esperar fuera. Y la respuesta de los dueños fue, tienen 2 años creo de estar en el mercado, ¿verdad? Es un emprendimiento muy pensado, siento yo, y la respuesta fue, nosotros nos queremos mantener con exclusividad. ¿Verdad? Entonces hay un tema de crecimiento por elección ahí, ¿verdad? Quizás si abren un local en otro espacio, yo pensaba cuando veía esto, ¿verdad? Ligado a la teoría mercadológica, yo decía, seguramente abren otro café en otro espacio y no van a trabajar bajo masividad, van a seguir trabajando su propuesta de posicionamiento que está ligada con su propuesta de valor, ¿verdad? En el detalle, en el beneficio al cliente que se encuentre a la hora de tomar un café desde la experiencia con el detalle, porque era lo que ellos estaban un poco ahí anunciando, ¿verdad? Cómo hacían los cafés, cómo le ponían todo el tema de detalles en la decoración, etcétera. Entonces, me parece que desde el punto de vista de marketing, Juanca y Eric, yo creo que una de las cosas, como lo decía ahora, es el tema del posicionamiento. Otro dolor, ¿verdad? Es el tema de repente pensar que quiero crecer y no tengo los fondos, por ejemplo, para hacer una buena promoción, ¿verdad? Y qué torta, ¿verdad? O al contrario, hago mucha promoción y no tengo la capacidad para poder atender esa demanda que puede surgir a través de la promoción, ¿verdad? Por poner tres aspectos, digamos, básicos en este tema.
No sé, Eric, ¿qué pensás vos en este tema, digamos, de marketing y ventas? Si tenés alguna otra cosa que agregar. Sí, tal vez una de las cosas que he visto mucho a los empresarios luchando y que a veces a los vendedores o al resto de la gente le cuesta que la colaboración se dé, es la implementación de los famosos software, de los CRM, para conocimiento de los clientes, porque yo conozco a todos los clientes. Yo recuerdo una vez un amigo que me dice, a mí nunca se me ha ido un cliente, tenía 10 clientes. Ahora tiene 120 clientes y le pregunto, ¿se te fue algún cliente? Sí, claro, el año pasado se me fueron un montón, porque llega un momento en que la relación no es con el dueño. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento que tenemos del cliente no se pierda? ¿Verdad? Y lo otro es que a la gente le da pereza llenar el famoso CRM. Qué pereza el seguimiento de la oferta, o qué pereza. Entonces, inclusive muchas veces no se pagan comisiones si no se llena la información, pero al final de cuentas, el hecho de tener la información de mis clientes en algún repositorio donde yo pueda entrar y decir, vea, yo no conozco a Carla, pero veo aquí en la pantalla que le cotizaron esto, que esto está pendiente, que la otra vez le fue bien, que este es el tipo de cosas que le gustan, pueden hacer que la empresa siga creciendo fuertemente porque implementó un sistema para conocer a sus clientes y que no nos perdamos en el camino. Yo ahí agregaría, y Eric, creo que lo hemos hablado cuando nos sentamos a conversar, y creo que le ha pasado a uno o dos de tus clientes, y es cuando uno no se vuelve estratégico a la hora de vender y le vende igual y dedica la misma cantidad de tiempo al cliente que te trae un proyecto de $1.000.000 y al cliente que te trae un proyecto de 25,000 colones. Quizás la diferencia es muy, muy, muy brusca, pero me acuerdo que lo hablamos en algún momento, ¿verdad? Entonces, si estamos creciendo, bueno, muy bueno, pero también hay que tener ese sentido estratégico a la hora de seleccionar los clientes, porque si no queremos ser, o queremos ser lo que decía Carla, de ser más selectivos, más exclusivos, con una oferta de valor más exclusiva, valga la redundancia, pues es parte de eso también. No podemos dedicar la misma cantidad de esfuerzo y tiempo a un proyecto que nos va a traer una cantidad muy grande de dinero y a otro pequeño. Entonces creo que también hay que volverse un poco selectivo y eventualmente ser muy estratégico si uno va a cerrar puertas, porque todo el mundo habla de nunca decirle que no a un cliente, pero eso es contraproducente. Hay veces que si queremos mantener el crecimiento y no volvernos locos o locas, hay que decirle que no a los clientes, pero también hasta para eso hay estrategia, cómo decirle no a un cliente en este momento. Entonces yo agregaría eso a la parte de marketing y ventas, que es un tema que podríamos gastar un programa completo, pero bueno, por lo menos para ir dando algunas pinceladas y que no se nos quede algún tema, los otros temas, perdón. Si quieren agregar algo aquí antes de movernos al otro tema, Eric. Tal vez nada más recordar que el encuadre estamos bajo la propuesta donde la empresa no tiene problemas para crecer. Sí. Es decir, más bien está creciendo mucho y no sabe cómo administrar ese crecimiento, que a veces el problema es cómo crezco. Pero digamos, de lo que trata el programa es, nos está llegando mucha gente, tenemos muchas llamadas, tenemos muchas cotizaciones y de pronto se nos puede salir de las manos. Es como la premisa, ¿verdad? Sí. Entonces, Juan, que agregar nada más último en este tema, porque como decís, se nos puede ir todo el programa hablando de esto, de que la forma de crecer es generar estrategia de marketing. Y hay 3 puntos importantísimos, ¿verdad? Segmentación, posicionamiento y propuesta de valor. Dejarlo por ahí, después lo podemos ahondar en otro programa, pero hay una forma de hacerlo ordenadamente. Muy bien, buenísimo. Y siguiendo con la acotación de Eric, entonces igual estamos creciendo, estamos sufriendo dolores porque recibimos muchos clientes, porque hay mucha interacción en redes sociales y nos visita mucha gente o tenemos muchas solicitudes de atender servicios. Y otro dolor de crecimiento podría venir por el área de los procesos o de la eficiencia. Aquí lo típico es cuando estamos hablando de empresas muy pequeñas que muchas de las funciones siguen recayendo en el fundador de la empresa, la persona que fundó la empresa y es el que sigue haciendo todas las cosas. Ahorita vamos a hablar de recurso humano, de talento humano, pero esa parte de eficiencia es muy importante ponerle atención porque podría haber una dependencia en la persona fundadora o también podría haber ineficiencia en los procesos como tales. Es decir, hay cosas que se hacen de cierta manera, pero no es la más eficiente. Entonces, creo que ese es otro punto a ponerle atención. ¿Qué tan eficientes estamos siendo en los procesos como tal, en lo que hacemos, en el servicio o en la venta o en la elaboración del producto? Y además, ¿cómo está nuestra dependencia de ciertas personas? Que ahí creo que es un tema que también en algún momento podemos seguir tratando, pero bueno, para dar unas primeras pinceladas, no sé, Eric, ¿qué impresión te genera este tema? Sí, vamos a ver. Es un tema muy complejo porque
hay alguna gente que le cuesta mucho confiar en los demás, ¿verdad? Incluso el otro día tenía una discusión en una charla que estaba dando en un grupo de mujeres empresarias. Entonces me decían, es que me van a robar la receta, es que se van a llevar los clientes, es que ya me pasó. Pero bueno, si querés pasar de atender 5 a atender 50 clientes, tenés que confiar, por un lado, y tenés que aprender a explicarle a tu equipo cuál es la forma en la que vos querés que se resuelvan las cosas y que el equipo se monte sobre esa línea. De hecho, mucho de la base, el proceso de la profesionalización de la empresa familiar, que si queremos verlo, llevarlo a la pyme nada más, la profesionalización de la pyme, es que no solo una persona tome decisiones, ¿verdad? Entonces, en la medida en que haya un equipo tomando decisiones, que la gente aprenda a tomar decisiones, entonces vamos sobre ruedas, pero si no, la empresa no va a crecer. Me parece que hay un tema súper sensible. Yo le agregaría esto que dice Eric también. Otro elemento importante en esto es la eficiencia. ¿En qué términos? ¿Verdad? Eficiencia en términos de rentabilidad versus de cara al servicio al cliente, por ejemplo, ¿verdad? Un poco relacionado con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es un tema, como dice Eric, complejo y que creo yo que los procesos tocan muchas aristas, ¿verdad? O sea, tocan a la gente, qué tanta gente ocupo, ¿verdad? Para poder hacer esto bien, tocan la parte financiera, ¿verdad? Y tocan definitivamente pues la estrategia como tal. Y para redondear este tema de la eficiencia o de los procesos, me parece que también otra consideración es la tecnología como tal. Es decir, hay diferentes estados de la tecnología y comprendemos que quizá en algunas empresas pequeñas que no tengan muchos recursos, podría ser que no estén en el tope de la tecnología, pero también eso es lo que hay que ponerle atención y que va ligado con muchos otros temas, especialmente financiamiento. Pero además de tener procesos claros y además de establecer bien la toma de decisiones y que la gente esté involucrada en los procesos y todo esto, pues también hay que darle una revisada a la tecnología que tenemos disponible y ver las opciones para mejorar esa tecnología, para actualizarla o para cambiarla. Al final de cuentas, como dice el autor que citábamos, Michael Lewis, la idea sería que la empresa siga funcionando perfectamente, aunque la persona fundadora no esté ahí. Esa es una de las principales métricas en empresas muy pequeñas o que están empezando a crecer. Ya en empresas que van creciendo más, pues sería la dependencia de pocas personas. No sé si te acuerdas, Eric, la vez que visitamos una empresa muy grande, que ya la hemos mencionado, pero nunca hemos dicho el nombre, con un grupo de maestría del TEC, y nos decían que había 2 semanas donde la bodega era un caos y que era un desorden y que la gente se preparaba. Y era una empresa muy grande. Y preguntamos, ¿por qué? Porque el bodeguero se iba de vacaciones esas 2 semanas y no había quien lo sustituyera bien. Entonces, a ese nivel, desde una empresa pequeña hasta una empresa tan grande como esta que visitamos en su momento, pueden suceder esas cosas. Entonces, creo que parte de la labor de la administración, de la gerencia, es precisamente pues pensar en eso y tratar de aliviar ese posible dolor que podría surgir por ahí. Eric. Sí, hay un tema que este autor a mí me gusta mucho y él dice, ve, a veces documentar los procedimientos a mano es complicado, la gente no lo lee. Él sugiere mucho hacer pequeños videos. El video para, no sé, hacer una factura, el video para la forma de hacer una llamada de cobro. Entonces, el tener esos videos y que inclusive la gente diga, no, pero ya este procedimiento cambió, voy a cambiarlo, ¿verdad? Y lo voy a hacer otra vez y eso hace que la gente aprenda. Y él dice, vea, que sea ahí con el teléfono, nada complicado. Me parece que es una recomendación útil, ¿verdad? Porque nadie tiene tiempo en la empresa para sentarse a hacer un documento, pero cualquiera hace un video de 1 o 2 minutos. Y haciendo eco de tus palabras, Juan Carlos, el hecho de apoyarnos con la tecnología para que la información esté en algún lado, se vuelve importante. Yo recuerdo que yo empecé y al principio yo llevaba las facturas y me acordaba en la cabeza quién me debía y quién no. De un día me senté con mi asistente y diseñamos un Excel bien claro, porque fácilmente se nos iban algunas facturas sin cobrar o sin hacer, ¿verdad? Entonces, y probablemente el paso siguiente ya sea tener un software, pero que la información esté muy a la mano se vuelve trascendental. Así es. Totalmente. Sí, completamente. Otra faceta, otra área donde podríamos estar teniendo dolores es la parte financiera, la parte contable, los números. Aquí igual es un tema que daría para muchísima conversación.
pero quiero plantear un par para empezar la misma. Una es costeo y márgenes. Es decir, si tenemos claro cómo están nuestros costos y si estamos ganando, o como decía un profe de contabilidad hace muchos años, entre más vendo, más pierdo dinero. Ese es uno elemental, el tema del costeo y los márgenes. Y la otra es financiamiento. Kerry por ahí lo mencionaba, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de nuestro financiamiento? Y si tenemos opción de, porque recuerden que estamos creciendo y tenemos dolores de crecimiento, entonces si estamos ahogados con temas de financiamiento o si todavía tenemos margen para hacer readecuaciones o mayor crecimiento, para financiar esa tecnología que hablábamos o para financiar esa campaña o ese seguimiento en redes sociales que mencionábamos. Entonces creo que hay dos temas iniciales. Tener claro que tenemos un buen sistema de costos para saber cuánto es nuestro margen y si realmente ganamos o perdemos cada vez que vendemos. Conta uno básica casi. Y dos, cómo están nuestras opciones de financiamiento. No sé, Carla, ¿qué otro tema agregarías ahí? Yo le agregaría un tema que tiene que ver con el flujo caja. Escuchándote ahora estaba dándole vuelta a eso, ¿verdad? Y cómo administrar ese flujo de caja y cómo en el momento de crecer, Eric y Juanca, ya no lo podemos administrar nosotros como propietarios y hay que delegar eso que nos lleva otra vez a relacionarlo con el talento humano. ¿Quién lo administra? ¿Cómo pongo límites a esa persona? Límites de gastos, por ejemplo, si tengo pagos con tarjeta, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo ordeno esa parte y administro y gestiono ese flujo de caja? Es que me parece trascendental. Sí, realmente este tema del dinero, un poco para terciarlos a los dos, cosas que he visto. Ayer estuve en una junta directiva, estuvo muy friccionada, porque la estrategia de crecimiento que se planteó fue exitosísima. Pasaron de facturar un X monto y lo subieron un 50%, incluso un poco más, pero la utilidad se redujo a la mitad. Entonces yo le cuestionaba al equipo gerencial, ¿para qué crecieron? Si ahora tienen un 50% más de trabajo, un 50% más de personal, un 50% más de actividad, todo se multiplicó por 1.5 y están ganando la mitad, ¿verdad? Entonces yo siento que a veces el gerente se engolosina y saca pecho con que crecimos y somos más grandes, pero yo al final, yo tengo la mala costumbre de empezar la revisión de un estado de resultados de abajo para arriba. ¿Cuánto nos ganamos? Y de ahí me voy para arriba, porque es que en esencia trabajamos para generar utilidades. Eso es lo que al socio le interesa. Bueno, entonces, eso me preocupa. El otro tema que a veces tenemos que entender desde la parte financiera es que yo puedo ir creciendo en ventas, pero los costos crecen como en gradas. Es decir, si yo en Asoda contrato un mesero más en el restaurante, es un salario más independientemente si vendo o no vendo, ¿verdad? Entonces son como graditas. Entonces a veces no tenemos eso claro. Yo particularmente creo que lo que apunta Juan Carlos es vital, y si usted no es bueno costeando, búsquese un contador que le ayude con el costeo, porque inclusive a veces se nos quedan ciertos costos, que el gas, que la electricidad, que la patente de no sé qué, o el derecho de tal cosa. A mí me parece sustancial. Y lo otro es que hay gente que no muele con las finanzas, pero son buenísimos en lo que hacen. Así es. Tenga un buen contador, tenga un buen financista a la par suya, que eso introduce el siguiente punto. Pero bueno, para atender me parece que si usted no es bueno con el tema numérico, ayúdese. Así es. No, y además de que es parte del crecer. O sea, aquí es parte de empezar a delegar y a buscar gente de confianza, y en el tema de números me parece súper sensible, como lo decíamos ahora. Y ahí hacemos el pase al otro tema, que es el del talento humano, el del recurso humano, ¿verdad? Aquí igual hay un montón de temas, ya hemos conversado un poco de eso, pero igual para tratar de hacer como una visión muy general y, como decía Eric, encuadrándonos en las empresas que están creciendo, yo apostaría o apuntaría a un tema, y es que, a ver, por más pequeña que la empresa sea, hay que tener algún proceso de selección y reclutamiento, o de reclutamiento y selección, mejor dicho. Sucede en muchos casos que las empresas pequeñas, enfocándonos ahora en las empresas pequeñas que están creciendo, van a decir contrato y el primero que toque la puerta, contratan. Y eso va a ocasionar otro montón de problemas. Pero la raíz creo que es ahí, cuando no le tomamos la seriedad del caso a ese proceso, por más sencillo que sea, de reclutamiento y selección.
Entonces creo que ese es un primer inicio, el tener ese tipo de procesito, y como ha dicho Eric un par de veces, si es algo que no sabemos, pues podemos buscar ayuda para tratar de hacer un buen proceso de selección y reclutamiento. Yo creo que ahí hay un término que lo escuché por ahí, me encanta, que es contrate con inteligencia, ¿verdad? De repente lo que decís, o sea, ¿cómo me tomo en serio este proceso? O sea, no es cualquiera, es que hay un proceso técnico para poder seleccionar a la gente, ¿verdad? Y que no sea una contratación costosa, que una persona de verdad que no tenga las competencias, ¿cuánto tengo que invertir en una capacitación, ¿verdad? Para poderlo alinear. No estoy diciendo ir en contra de la capacitación, de repente hay otras cosas y que hay que valorar cuando uno contrata, ¿verdad? Que no se resuelven con la capacitación, como la honradez y otros valores que son importantes, ¿verdad? Pero creo que la premisa de contratar con inteligencia aquí es importantísimo. Hay un proceso que respetar y si no lo conoce, busque la ayuda, como lo hemos dicho. Sí, tal vez de lo que yo he visto con algunos de mis clientes, yo siempre los recomiendo que estén claros. Primero la cajita y luego la carita. Es un amigo mío, bueno, que es el perfil real de lo que esa persona va a venir a hacer, que vaya a estar ocupada, que vaya a aportar, que no, que no venga a generar problemas en la organización. Y por el otro lado, lo que he visto es que algunos de ellos se han apoyado en gente que se dedica a reclutar personal porque cometen muchos errores. Entonces, bueno, o aprendes a reclutar o te apoyas con alguien. Y la otra parte que yo sí quería comentar con este tema a la gente es que a veces se da mucha rotación porque internamente la organización no tiene un buen clima laboral. ¿Verdad? Me pasa con algunos clientes eh, que los socios pelean un poco o que la empresa al no estar tan organizada es un poco desordenada. Entonces la gente dice, qué pereza trabajar aquí y se va con mucha regularidad. Entonces a mí me parece importante que el tema no es solo arrimar a la persona correcta, sino que trabajemos para que el ambiente de trabajo sea productivo, sea funcional, sea agradable y que la gente más bien quiera quedarse a trabajar con nosotros, ¿verdad? Que muchas veces sucede, Eric, porque también conozco un caso de un amigo nuestro, empresario, que mantiene una empresa pequeña en cantidad de colaboradores, muy rentable, como vos decías, pero que no le interesa tanto crecer en cantidad de clientes y de personal. Y yo le preguntaba en su momento, bueno, pero ¿cómo competís? Porque tenés gente muy calificada que probablemente es muy apetecida por empresas más grandes. Y me decía, clima laboral. Básicamente la gente tiene aquí un clima laboral, tiene un salario que quizá no sea el mejor, pero que es competitivo, pero tiene un clima laboral que probablemente va a ser difícil que alguien se lo iguale. Entonces creo que también se puede convertir en una ventaja competitiva. Yo tenía un cliente que pasaba discutiendo constantemente con el socio y tenía una rotación del 90%, ¿verdad? Entonces es exagerado y el desgaste de la organización, de alguien que se fue, de traer al nuevo, de entrenarlo, de que aprenda los errores con el cliente, se vuelve un tema realmente complejo para la organización. Y yo comparto con vos, de pronto un buen clima puede hacer que de verdad generes una ventaja competitiva. Así es. Yo quiero agregar a este tema de la gente, ¿verdad? El talento humano, como le llamamos, el tema de cómo cuando una empresa crece, tiene que darse una transición de propietario a líder. Es un tema que se las trae. O sea, cómo generar esas competencias de liderazgo y cambiarse ese chip, ¿verdad? De que sigo siendo propietario, pero ahora no solo soy el propietario, tengo que transitar hacia un perfil de liderazgo. Y se vuelve complejo y de repente hay que estudiar, de repente hay que formarse, hay gente que todos tenemos un liderazgo adentro, pero de repente no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces creo que también esa es una cosa que hay que apuntar acá, ¿verdad? Y que de nuevo, o sea, si no sabemos el cómo, pues buscar ayuda, ¿verdad? Alguien por ahí el otro día me decía, tiene un taller mecánico que creció bastante aquí en Cartago, y me decía, mira, me siguen viendo como la persona que da órdenes, y yo no quiero eso. Yo quiero que me vean como alguien que pueda impactar, porque ya han venido generando incluso política de clima laboral, hay un tema que hicieron de cultura organizacional, pasaron de tener 25 a casi 50 empleados, es un taller que se hizo grande, y sí, o sea, hay todo un tema en esto, ¿verdad? Yo creo que hay que apuntarlo, o sea, cómo paso de propietario a líder, cómo empiezo yo a que la gente me visualice como esa persona que puede abrirle camino a su vida laboral y no solamente dar órdenes o no solamente un patrón que paga, ¿verdad? Es un tema que también se las trae en temas de crecimiento. Sí, creo que es un excelente aporte y redondea muy bien los temas
Incluso en la investigación científica hay mucho estudio sobre el rol del emprendedor o de la emprendedora, que es lo que vos estás mencionando, y concuerdo completamente. Es fundamental y probablemente es una de las cosas más retadoras. Yo cuando impartía las lecciones de emprendimiento hablaba mucho, y Eric se acordará de esa anécdota. No es lo mismo ser el chef del restaurante que ser el dueño del restaurante. Y es algo que se usa mucho en libros de texto. Entonces creo que lo que Carla nos señala es fundamental. Hay que empezar por interiorizar que si estoy creciendo, mi rol va a cambiar. Ya yo no puedo seguir siendo el técnico que hace las cosas, sino que tengo que asumir ese rol de liderazgo. Y de mi parte, para ir cerrando el tema, y digamos, no quiero cerrar con una nota negativa, pero también en la investigación hay muchísimos casos donde se demuestra que el crecimiento puede estrangular a las empresas. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, empezamos con muy buenas noticias, estamos creciendo, hay que ver cómo manejamos eso. Y no cerremos con malas noticias, pero sí cerremos con un llamado de atención. El crecimiento puede estrangularnos como empresa. Entonces hay que tenerle cuidado y hay que saber muy bien cómo administrar ese crecimiento. Sí, yo quisiera cerrar con una frase que un día estos escuché de Bill Gates, me pareció súper interesante, aplicada totalmente a su historia de vida empresarial. Y él dice que pasar de emprendedor a ser de verdad empresario, y lo que significa ser empresario, con las dos figuras, ¿verdad? Un emprendedor empresario, tiene que ver con crear una ruta de crear riqueza. No es ser rico, es crear la ruta de crear riqueza. Y me pareció tan buena la frase que digo yo, es cierto, o sea, es esa capacidad, ¿verdad?, de saber que hay cambio, que necesito, si estoy de verdad con esa intención más bien de crecer, necesito entender que tengo que tener cambios. Esa es como el cierre que quisiera hacer. Bueno, realmente les agradecemos. No nos vamos a ir sin recordarles que estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Adiós.